Hola, hola, amantes de las telenovelas, del cine y del entretenimiento en general. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a nuestro canal, el espacio donde la magia de las historias y los secretos de las estrellas cobran vida. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí hoy, compartiendo este momento con nosotros. Si eres nuevo por aquí y si acabas de aterrizar en este rincón de internet lleno de pasión y análisis, te invitamos a que te suscribas de inmediato, como un acto de fe en el poder de las grandes historias, y actives la campanita, esa pequeña pero poderosa aliada, para que no te pierdas absolutamente ninguna de nuestras noticias, análisis, exclusivas y las reflexiones más profundas del vasto y fascinante mundo del espectáculo. Prepárense y acomódense en sus asientos, porque hoy tenemos una bomba, de esas que hacen temblar los corazones, de esas que nos recuerdan que la vida, a veces, imita al arte y el arte a la vida, de una manera que jamás podríamos anticipar. Asterisco. Hoy el aire está cargado de un misterio palpable, una tensión que se siente en el ambiente, como si las estrellas mismas se hubiesen detenido a escuchar. Hemos seguido de cerca, muy de cerca, como detectives de las emociones, los pasos, las miradas, los gestos y cada una de las palabras de Kerem Bürsin, el talentoso actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma magnético, su mirada penetrante y su innegable talento. Y lo que tenemos para contarles hoy, lo que hemos descubierto entre líneas, en las sombras de las entrevistas, en los gestos más sutiles, es, bueno, prepárense para un giro inesperado, para un remolino de emociones que los dejará sin aliento, para una confesión que podría cambiarlo todo. Asterisco. Nuestro Kerem, el mismo que hemos visto en las pantallas enamorando con su encanto natural, con esa mezcla de chico malo y galán de telenovela que nos hace suspirar, ha dado una declaración que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una frase que se ha convertido en el eco de miles de conversaciones y especulaciones. Y es que en una reciente entrevista, una de esas conversaciones que trascienden lo superficial, ha dejado entrever algo que muchos quizás ya sospechábamos, algo que como un secreto guardado en el corazón, se resistía a ser revelado, pero que escuchar de sus propios labios, escuchar con la cadencia de su voz, tiene un impacto que es imposible de ignorar, una resonancia que nos cala hasta los huesos. Volveré a enamorarme de ella. ¿De quién habla? ¿A quién se refiere con esa contundencia, con esa certeza que nos ha dejado a todos, como mínimo, sin palabras? ¿Es una promesa, un anhelo, una declaración de intenciones? Estas fueron sus palabras textuales, como un eco que resuena en nuestros corazones, que se instalan en nuestra memoria y que nos hacen cuestionar todo lo que creíamos saber. Una frase que, aunque breve, concisa y aparentemente simple, encierra una profundidad oceánica, una complejidad que nos invita a especular, a soñar despiertos, a reconstruir el rompecabezas de las emociones y a perdernos en la magia de las posibilidades. Asterisco. Para entender mejor la magnitud, la verdadera trascendencia de esta declaración, para descifrar los códigos ocultos en esas pocas pero significativas palabras, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, como si estuviéramos viendo una película que se rebobina hasta los momentos cruciales. Kerem, como bien sabemos, ha sido protagonista de historias que nos han hecho creer en el amor, en esa fuerza invisible y poderosa que mueve el mundo, en la pasión desenfrenada, en la conexión mágica que surge, como por arte de magia, entre dos personas que están destinadas a encontrarse. Lo hemos visto entregándose a personajes que nos han hecho reír a carcajadas, llorar a mares, suspirar con anhelo y sentir la adrenalina de la emoción corriendo por nuestras venas. Y es precisamente en uno de esos proyectos, uno que dejó una huella imborrable en el corazón de millones, uno que trascendió las barreras de la pantalla y se instaló en la memoria colectiva, donde la chispa del amor, o al menos eso pensábamos, también brilló fuera de las cámaras, iluminando con su luz propia, creando una atmósfera de ensueño, un universo paralelo donde la fantasía y la realidad se confundían. ¿Recuerdan la química palpable, esa energía que se sentía en cada escena, en cada intercambio de miradas, en cada gesto, en cada palabra pronunciada? ¿Recuerdan la conexión innegable, esa danza de emociones que se manifestaba en cada uno de sus encuentros en pantalla? ¿Recuerdan la forma en que sus miradas se cruzaban, como si dos imanes irresistibles se encontraran en el espacio, y como las escenas parecían traspasar la pantalla, llegar a nuestros corazones, y hacernos cómplices de una historia de amor que parecía tan real como la vida misma? El público, nosotros, los espectadores, nos rendimos ante esa magia, ante ese torbellino de emociones,
nos dejamos llevar por esa ola de sentimientos y creímos, con la fuerza de la convicción, que lo que veíamos en pantalla era solo un reflejo de algo más grande, de algo más profundo, de algo que trascendía la ficción. Y no solo en la ficción. Las cámaras, siempre atentas, siempre presentes, los capturaron en momentos de complicidad, en instantes de risas compartidas, en gestos de cariño y una energía que era innegable, una vibración especial que parecía emanar de sus almas y llenar el aire que los rodeaba. Se generó una expectativa, un anhelo colectivo, una esperanza palpable, por ver ese romance florecer, por ser testigos de la continuación de esa historia fuera de los sets de filmación, por presenciar el nacimiento de una relación que nos recordaba que el amor verdadero, ese que nos hace soñar, es posible. Pero bueno, como la vida real suele ser, como las historias de carne y hueso a veces nos sorprenden con sus inesperados giros, los caminos, como los ríos que van a desembocar en diferentes mares, tomaron senderos distintos, direcciones diferentes, como si el destino hubiera decidido que su historia debía tener un capítulo diferente. Asterisco, 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 asterisco. Y es ahora, en este presente que se siente como un eco del pasado, en este instante donde el tiempo parece detenerse para escuchar su voz, donde la declaración de Kerem cobra aún más relevancia, como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar, revelando una imagen que hasta ahora permanecía oculta. Cuando escuchamos "volveré a enamorarme de ella", esa frase que se ha convertido en un mantra, en un eco de nuestras propias esperanzas, no podemos evitar pensar en esa persona, en esa conexión especial, en esa chispa que iluminó la pantalla y que al parecer, sigue ardiendo en la intimidad de su corazón, como una llama que se niega a extinguirse. Es una frase que deja claro que a pesar del tiempo, a pesar de la distancia, a pesar de los caminos separados, los sentimientos permanecen, que esa llama que todos vimos arder, que todos sentimos en nuestros propios corazones, todavía resplandece en su interior, como un faro que guía sus pasos, como una melodía que resuena en su alma. Ahora nos sumergimos en un análisis profundo, en una disección meticulosa de cada palabra, de cada matiz en la declaración de Kerem. ¿Es un deseo que se pronuncia en voz alta? ¿Una esperanza que se manifiesta en el presente? ¿Una simple reflexión que surge desde lo más profundo de su ser? O quizás la confesión de un sentimiento que se ha mantenido latente, como una semilla que espera el momento adecuado para germinar. Es un reconocimiento de que el amor verdadero, ese que trasciende las barreras de la ficción, que desafía las limitaciones del tiempo y del espacio, puede volver a florecer, como una flor que resurge con más fuerza después de la tempestad. La incertidumbre, esa sensación que a veces nos abruma, nos consume, pero al mismo tiempo, nos llena de una emoción inmensa, de una excitación que nos hace sentir vivos. De la misma manera que sucede cuando vemos una historia de amor que nos atrapa desde el primer momento, que nos hace creer en la magia, que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Asterisco, 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 asterisco. Las redes sociales, como era de esperarse, se han convertido en un hervidero de emociones, en un campo de batalla de especulaciones, en un espacio donde los corazones laten al unísono, impulsados por la esperanza y la nostalgia. El rumor se propaga como pólvora, incendiando cada rincón de Internet, y los fans, más apasionados que nunca, más entregados que jamás, no hacen más que especular, compartir sus teorías, construir escenarios posibles, revivir los momentos más icónicos de aquella historia que todos guardamos en nuestra memoria, como un tesoro preciado. Hay quienes ven en esta declaración una esperanza de reconciliación, una señal de que el destino podría estar a punto de volver a cruzarlos, una confirmación de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso como un río que vuelve a su cauce. Otros, con un poco más de cautela, prefieren interpretarlo como una simple muestra de cariño y respeto, como un reconocimiento de que aquella relación, aunque no haya prosperado de la forma que todos esperábamos, dejó una marca imborrable en sus vidas. Y también están aquellos, los más románticos, los más soñadores, los que se niegan a renunciar a la magia, los que se aferran a la ilusión de verlos, una vez más, juntos y felices, protagonizando una historia de amor que nos recuerde que los finales felices existen, que los milagros ocurren y que el amor, cuando es verdadero, siempre prevalece. Volveré a enamorarme de ella. No cabe duda de que esta frase, esta declaración que ha resonado en el alma de todos, ha dado mucho que hablar, ha generado un debate apasionante y ha desatado un torbellino de emociones, pero lo más importante, lo que trasciende cualquier especulación, es el impacto emocional que genera, la forma en que nos conecta con nuestras propias historias, con nuestras propias experiencias de amor y desamor. Porque al final todos hemos vivido historias de amor, propias o ajenas,
todos hemos sentido la emoción del enamoramiento, la tristeza de la pérdida, la esperanza del reencuentro y nos identificamos con la posibilidad de una segunda oportunidad, con la idea de que el destino, a veces, nos da otra oportunidad para escribir un nuevo final. En el mundo del espectáculo como en la vida real, en el escenario de la ficción y en el teatro de la realidad, el amor, cuando es verdadero, cuando está destinado a perdurar, siempre encuentra la manera de regresar, como un pájaro que vuelve a su nido después de un largo vuelo. Asterisco, 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 asterisco. Kerem, fiel a su estilo, a su personalidad reservada y enigmática, no ha dado más detalles sobre a quién se refiere exactamente, no ha revelado la identidad de esa persona especial que ha despertado su corazón, ni ha comentado nada más al respecto, como si las palabras fueran insuficientes para expresar la profundidad de sus sentimientos. Pero este silencio a veces habla más que las palabras, es un lenguaje propio, un mensaje en clave que solo algunos pueden descifrar. Este silencio, que puede resultar desconcertante para algunos, se convierte en un caldo de cultivo para las especulaciones, en un imán para la imaginación y en un catalizador para la emoción. Lo que sí sabemos, lo que es innegable, es que el revuelo mediático es enorme, que la atención del mundo entero se ha centrado en esta declaración y que todas las miradas, como si fueran focos dirigidos hacia un escenario, estarán puestas en él, esperando por algún indicio, por alguna señal, por algún gesto que nos aclare un poco más el panorama, que nos permita descifrar el misterio que rodea esta historia. Nosotros, por nuestra parte, como fieles observadores de las emociones humanas, como detectives de las historias de amor, seguiremos muy atentos a cada movimiento, a cada detalle, a cada novedad que surja, para mantenerlos al tanto de cada paso, para compartir con ustedes cada descubrimiento, cada pista y cada pieza del rompecabezas que nos permita reconstruir esta historia. Y es que la historia de Kerem y de ella, la historia de ese romance que nació en la ficción y que trascendió la pantalla, se ha convertido en una especie de novela de la vida real, de esas que no se olvidan, de esas que nos hacen suspirar, que nos hacen creer en el poder del destino, que nos recuerdan que el amor verdadero existe incluso fuera de las pantallas, en el mundo real, en el escenario cotidiano de nuestras vidas. Asterisco, 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 asterisco. No podemos negar que, como espectadores y seguidores de estas historias, como cómplices de estos romances, nos resulta fascinante ver cómo la realidad imita a la ficción y viceversa, cómo los guiones de la vida se entrelazan con las tramas de las telenovelas, creando un laberinto de emociones y sensaciones. Como los sentimientos, las emociones y las relaciones humanas son tan complejas, tan misteriosas, tan impredecibles y, a la vez, tan universales, tan comunes, tan cercanas a nuestras propias vidas. La confesión de Kerem, volveré a enamorarme de ella, es un recordatorio de que el amor es un misterio que siempre nos sorprende, que nos desafía, que nos transforma y que al final del camino, nos deja una lección, nos deja una huella imborrable, nos deja una cicatriz que nos recuerda que hemos vivido intensamente. Asterisco, 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 asterisco. Ahora, queremos saber tu opinión, queremos escuchar tu voz, queremos conocer tu punto de vista. ¿Qué te pareció la confesión de Kerem? ¿Te sorprendió? ¿Te emocionó? ¿Te dejó pensando? ¿A quién crees que se refiere cuando dice volveré a enamorarme de ella? ¿Crees que es una esperanza, un deseo, una promesa, o simplemente una reflexión? Déjanos tu comentario aquí abajo en la sección de comentarios, nos encanta leerte, nos fascina conocer tu perspectiva, nos enriquece saber que somos parte de una misma comunidad, unida por el amor a las grandes historias. Y por supuesto, no te olvides de darle asterisco asterisco me gusta asterisco asterisco a este vídeo, si disfrutaste de nuestro análisis, si te emocionaste con esta historia, si te sentiste identificado con alguna de las emociones que aquí compartimos. Compártelo con tus amigos, con tus familiares, con tus seres queridos, con todos aquellos que disfrutan de las telenovelas, del cine, del mundo del espectáculo y si aún no lo has hecho, asterisco asterisco suscríbete asterisco asterisco a nuestro canal, como un acto de compromiso con la magia de las historias, para no perderte ninguna de nuestras noticias, análisis, exclusivas y reflexiones del mundo del espectáculo. Tenemos mucho más para compartir contigo, un sinfín de historias que te emocionarán, te sorprenderán y te harán reflexionar. Asterisco, 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 asterisco. Muchas gracias de corazón por acompañarnos en este nuevo vídeo, por dedicarnos tu tiempo, por compartir tus emociones con nosotros. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros al crearlo, al investigar, al analizar y al compartir esta apasionante historia. Recuerda, tu apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo,
para que podamos seguir compartiendo contigo estas increíbles historias, para que la magia de las emociones siga brillando en este rincón de Internet. No te olvides de dejar tu comentario, de darnos tu opinión, de compartir este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo, con más noticias, más análisis, más historias para compartir. Hasta pronto y recuerda, el amor como la magia, siempre encuentra el camino de regreso. **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